Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Momento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como lo comentó Ana, es un gusto para mí el estar aquí con ustedes para hablar sobre este tema tan importante que es el redefiniendo la cultura del potencial humano a través del cambio, ¿no? Rápidamente, pues me presento. Soy licenciado Alvidres, coordinador de la entidad de certificación y evaluación del claustro universitario. Tengo una experiencia de más de 4 años en relación a la consultoría organizacional, pero particularmente la modificación y atención de las culturas organizacionales y de las conductas en el ámbito organizacional con el objetivo de potencializar el desarrollo de la misma organización y del mismo capital humano, ¿no? O los colaboradores, los trabajadores, o como suelen decirles ustedes a sus colaboradores o compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Para comenzar con respecto a esto, me gustaría mucho potencializar el hecho de que ya para 2024, incluso antes, 2022, 2021, por ahí, pues ya se estaba hablando con respecto a la cultura, ¿no? Y la importancia de esta, pero sobre todo sobre la importancia del potencial humano en relación al desarrollo de una organización. Y pasa algo bien interesante, y es que cuando hablamos de una organización en cierta forma, solemos creer que organización, que empresa y que capital humano, o que personas, básicamente, como me gusta decirlo, porque es lo que somos personas, trabajan de manera dividida, cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante que estaremos viendo en esta pequeña sesión con respecto a la homologación de entre los trabajadores, las personas y la organización empresa en sí. Para ello, me gustaría comenzar dando lo que es el contenido de esta sesión. Para ello, primero iniciaremos con las organizaciones y las personas, luego con clasificaciones de elementos de la cultura organizacional, potencial humano, cambio organizacional y sus implicaciones, y finalizaremos con el mantenimiento de una cultura organizacional. Para ello voy a apagar la cámara para dedicarme totalmente a lo que es al contenido en sí. No, disculpa que ando un poquito ronco, pero estaba hablando mucho el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. En respecto a la introducción, siempre me gusta iniciar con un pequeño análisis sobre que el analizar el comportamiento de las organizaciones, no podemos negarnos a aceptar que la única constante es el cambio. Cuando estamos hablando a nivel organizacional, siempre debemos de enfocarnos y de tener una plena atención en que una organización siempre va a estar en constante cambio. Y en este cambio, siempre se los digo a mis alumnos de licenciatura y especialidad que cuando hablamos de cambio, estamos hablando de afectación. Pero ojo, cuando yo digo afectación, no me refiero a de manera negativa, ¿no? Me refiero, sí, a manera positiva, manera negativa, pero sobre todo a la afectación que tendrá en el sistema organizacional, porque recordemos que una organización es un sistema que está incorporado por diferentes engranes. Entonces, cuando yo quiero hacer un cambio, claro que me va a generar una afectación, me va a mover todo el sistema completo, ¿no? Entonces, bueno, asimismo, cuando hablamos de esto que no podemos negar con respecto al constante cambio, también estamos hablando sobre la adaptación a los vaivenes o a las nuevas necesidades, ¿no? Que se van presentando, las cuales necesariamente nos llevan a transformaciones a nivel interno, ¿vale? Para poder adaptarnos y aguantar dichos cambios. Aquí algo importante es que la cultura entonces constituye, perdón, la base del funcionamiento organizacional.
Es la fuente invisible donde la estrategia, la estructura y sistemas adquieren su energía. Fíjense algo bien interesante que me pasa mucho cuando vamos a, esto todavía como introducción, cuando voy a las empresas, organizaciones, principalmente aquellas medianas empresas que quieren brincar a grandes empresas, me suelen cuestionar y preguntar, incluso se les hace raro, el por qué hago esta pregunta. Y es que siempre pregunto, ¿cuáles son las consideraciones culturales o cuáles son las tipologías culturales que tienes en tu empresa? Acá, y luego, no, Lick, pero es que, no, es que queremos cambiar la normatividad, queremos cambiar las reglas, queremos agregar un nuevo marco de conductas, queremos, cambiar el reglamento interior de trabajo, queremos mejor, sí, 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 ok, qué padre, ok, qué bueno que lo quieras hacer, pero dime cuál es la cultura que tiene tu organización, es decir, cuál es la identidad que tiene tu organización. Y bueno, me van a preguntar, ¿eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver que en cómo tú comunicas a tus trabajadores será la misma forma en cómo ellos tengan confianza en adaptarse a este cambio. Así de simple. Es decir, que si no tenemos una cultura de comunicación, algo tan sencillo, ¿eh? Una cultura de comunicación, no tendremos una cultura de gestión y de atención a las resistencias que se puedan presentar. Y como no lo tenemos, claro que no tendremos un cambio en sí. Y luego aquí viene otra más y me suelen decir, no, es que el cambio sí lo logramos y sí lo hacemos. Sí, yo sé que sí lo haces, pero ¿has visto y analizado cómo está la satisfacción de de tu colaborador? ¿Has verificado cuál es la calidad de vida del colaborador en el ámbito laboral? No, ¿verdad? Entonces, sí, puede que se haga el cambio, pero en ocasiones lo hacemos de una manera muy abrupta, ¿no? Sin considerar a los trabajadores en sí. Pero bueno, continuando, con respecto a ello, eh, cabe destacar que al observar que la apertura siempre es bien importante, hablando en el ámbito exterior, el ámbito externo de la organización, y es que siempre debemos de analizar, ojo, no solamente debemos de analizar la parte interior, sino la parte exterior. Es decir, ¿cómo está la cultura en el exterior, en el área geográfica en la cual se encuentra la organización? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son también las exigencias sociales presentadas? Que también la organización deberá de adaptarse a estas, desde el aspecto, si nos vamos al análisis PESTEL, desde el aspecto político, particularmente en relación a las modificaciones de las leyes, tanto federales como estatales, incluso municipales, ¿cómo es que suelen afectar? O si nos vamos a los aspectos culturales, sociales en los cuales está abarcada la empresa, pues también se tienen que analizar, ¿no? Y eso es bien importante. Ahora bien, entonces, ya con respecto a esto, para cerrar la introducción, es que la cultura entonces constituye la base del funcionamiento organizacional, ya que esta es la fuente invisible donde la estrategia y la estructura, como comenté ahorita, ¿sí? Y sistemas adquieren su energía, dado que el éxito de los proyectos de transformación dependen del talento y las competencias de los colaboradores en general. Aquí un punto también importante es que cuando me refiera a colaboradores, trabajadores, estoy hablando en todos los niveles, desde la persona que hace la limpieza, el guardia de seguridad, el operador, el líder, hasta la alta dirección, CEOs, presidentes. A eso me refiero cuando yo colaboradores. Pero bueno, entonces, sin más, vamos a entrar de lleno con el tema, y es que el primer tema que vamos a ver es la organización y las personas. Para ello, una frase muy importante que a mí me encanta es que sin personas no hay organización, no hay empresa, solo recursos sin sentido. Aquí dicen, no, entonces le estás dando todo el valor al colaborador. No, no, no. A los dos, o sea, sin trabajadores, pues obviamente no sale el producto. Sin organización, no se requieren trabajadores. ¿Me explico? Entonces, ambos son necesarios. Aquí en este punto, algo que yo quiero resonar mucho es que esto es ver que las empresas no solo son para generar capital e ingresos, sino espacios en los que se socializa constantemente con personas que tienen casi siempre las mismas necesidades. Algo que en ocasiones también se suele perder dentro de las empresas, organizaciones, y sí, aquí voy a sonar un poco repetitivo, ¿no? De que la empresa nos ve como números. Sí y no. ¿Por qué? Porque la forma en cómo tú te identificas dentro de la organización, sí, sí depende muchas veces de la interacción que se tenga de la empresa al colaborador,
pero también depende de cómo el colaborador vea la misma organización. O sea, no es ni una ni otra, son ambas las que deben de estandarizar, homologar, pero sobre todo de crear una identidad organizacional. Sí, ahorita más adelante veremos los elementos de la cultura organizacional, pero aquí particularmente cuando estamos hablando de organizaciones y personas, casi siempre están peleados. ¿Me explico? Casi siempre están peleadas estas dos partes. Ahora, esta cultura también es la que infunde la capacidad de adaptación a entornos cambiantes o adversos en donde puedas haber incertidumbre y confusión, periodos a los que ninguna organización es inmune. Fíjense lo interesante, en una ocasión me tocó que una organización, no voy a decir el nombre para no quemar a esa empresa, pero en una ocasión me tocó que cuando me hablaron para hacer un cambio de la modificación de la conducta en relación a la rotación de personal, querían ver cuál era la manera más viable de mantener a los colaboradores en la organización. Ya me habían dicho, no, Nick, es que ya les aumentamos el salario, ¿no? Y es que ya les dimos bonos de puntualidad. Es que ya les dimos también días feriados libres una vez al mes. Es que ya habían intentado casi de todo, ¿no? Entonces, yo en lo particular digo, bueno, ¿me puedes decir otra vez la misma pregunta? ¿Cuáles son tus tipologías culturales? Tiempo que necesitamos seleccionar comentario. Ok. Bueno, me comentaban, yo les preguntaba, ¿cuáles son las tipologías culturales en las cuales pues están en la organización, ¿no? Y pues decían las mismas, no, pues tenemos cultura de comunicación, cultura de trabajo en equipo, ok, vale. Y entonces, ¿cuál es el problema? No, pues es que siguen llegando tarde. Fíjense lo interesante de hacia dónde voy. Cuando yo me acerco con los diferentes departamentos para analizar primeramente, porque es lo primero que debes hacer, analizar las necesidades del trabajador y conocer la interacción que se tiene entre colaboradores y empresa o sistema. Bueno, entonces me acerco con ellos y básicamente empiezo a analizar. Me acuerdo que eran 10 personas. Empiezo primero con focus group, empiezo de 5 personas, eran 10, pues no hubo tanto problema. Y después voy de 2 en 2, ¿no? Para yo hacer una red social y determinar cuál era la interacción. Para no hacerla más larga, me doy cuenta que el problema consistía en la rotación de personal en ese departamento en específico, no por una falta de comunicación, no por una falta de trabajo en equipo, sino más bien por una falta de cohesión y de liderazgo. ¿Qué es esto? O sea, que el líder no se comunicaba, que el líder se comunicaba. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema consistía en que el líder en Bueno, ocasiones no solía dar la realimentación necesaria. Él consistía en que el líder fomentaba una cultura de comunicación deficiente en función, fíjense lo interesante, en función de cómo se llevaba con el colaborador o con su equipo de trabajo. No era formal, se mantenía jugando, no tenía ninguna figura de respeto o autoridad hacia los demás. Cuando existían controversias entre colaboradores, pues él no hacía nada o lo hacía jugando. Entonces, fíjense lo interesante, la falta de seriedad del líder con respecto a un departamento hacía que existiera rotación de personal en el mismo, ¿no? Porque el líder no sabía ni cómo actuar, ni ante problemas difíciles no huía, pero decía no atenderlos o les preguntaba qué hacían ellos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en ocasiones la falta o sea, una conducta se genera a partir de la falta de atención a una necesidad en específico. Y a partir de eso, fíjense bien, a partir de que el líder no hacía su función de líder como tal, no mostrando autoridad, no, sino haciendo la función de líder, de guía, de retroalimentación, de seguimiento, de gestión, etcétera, ¿sí? Se generaba una cultura y se generó una cultura de rotación de personal que al mismo tiempo venía acompañando una cultura de falta de respeto, como gusten llamarle, ¿no? Entonces, así de importante son las culturas que se fomenten en la organización, porque si bien, como te lo comentaba, te puede afectar de manera positiva como también te puede afectar de manera negativa, pero en lo particular te sigue afectando en el sistema porque no estás atendiendo realmente la necesidad. ¿Y qué pasó después con la empresa? Por aquellos que se pregunten, pues nada, pues al final lo que se hizo fue que se logró hacer una modificación, no solamente en el departamento, sino general, porque estaba gangrenando a los demás. No se dieron capacitaciones, porque pues eso es un reforzamiento nada más,
pero sí se dio una reestructura de los perfiles de puestos para determinar las actividades específicas que se debía hacer el líder. Y dos, se reafirmó generando una nueva cultura de autoridad, básicamente, para no entrar tanto en tema. Bueno, continuando. Ahora, dentro de las mismas organizaciones son algo más que niveles verticales, departamentos, relaciones de autoridad, etcétera, que es lo que te estoy comentando. O sea, las organizaciones van más allá de cuestiones de niveles verticales, poderes, autoridad, economía, van más allá. ¿Por qué? Bueno, porque como los individuos también poseen una personalidad, ¿sí? Pueden ser rígidas o flexibles, poco amistosas o serviciales, innovadoras, conservadoras, pero una y otra tienen una atmósfera y caracteres especiales que van más allá de los simples rasgos estructurales. Es decir, ¿cómo es que, bueno, por otro ejemplo, en una ocasión también me pasó con una mediana empresa, que eso está en ese punto de transición a grande empresa. Decían, Nick, es que a nosotros nos gustaría implementar una cultura como la que tiene Amazon, como la que tiene Facebook, como la que tiene, bueno, pues primeramente pues hay que especificarla, ¿no? Ah, vale, va, pues está bien, digo, ¿qué haces tú como empresa para lograr hacer esa cultura? ¿Confías en tu equipo al 100%? Uno, tienes una buena comunicación. Dos, tienes una estructura específica de trabajo en equipo. Cuatro, tienes un desarrollo o un plan de carrera para todos tus colaboradores. No, pues no. ¿Cómo está la infraestructura? ¿Cómo está el entorno organizacional? ¿Cómo evalúas el ambiente organizacional? ¿Cómo evalúas el clima organizacional? No, pues no. Ok. A lo que voy con esto es a lo siguiente. Cada empresa tiene su propia personalidad. Cada empresa tiene su propia identidad. Mientras algunas son más serviciales, innovadoras, otras son más conservadoras, otras son más rígidas, otras son más amistosas. Pero que ojo, que eso también pasa. No porque digamos que una empresa es rígida significa que no funciona. No, sí funciona. Hay empresas rígidas que funcionan, pero la rigidez está en sus lineamientos y procedimientos, ¿no? Sin embargo, en la interacción en general, con los colaboradores son muy flexibles, son muy amistosos, son muy serviciales y funcionan. Por lo que no es que necesites, ojo, no es que necesites copiar o parecerte a otra empresa. No necesitas eso. Lo que necesitas es crear y fomentar tu propia identidad como organización. ¿Y cómo lo generas? A partir de la fomentación de las conductas que generan tus propios colaboradores. Tus propios colaboradores generan sus propias culturas, nomás que en ocasiones no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no les ponemos atención. Porque no analizamos, porque no evaluamos, o simplemente algo tan sencillo como el preguntar. Algo tan sencillo como ello. Después, pues la importancia de una cultura organizacional es por la aportación de los elementos necesarios para hacer que los integrantes de la organización se identifiquen y adopten los valores y comportamientos establecidos por dicha cultura. Dentro de las empresas, ya había mencionado, no son dos puntos separados, sino organización y personas están en uno solo, ¿sale? Estamos en constante interacción, ¿ok? Estamos en constante interacción en nuestros trabajos, que al final de cuentas entramos a un entorno específico y adquirimos conductas, hábitos, valores dentro de la misma organización. ¿Me explico? Yo quiero entrar a una empresa, ¿no? Yo quiero entrar a una empresa y para entrar, obviamente, pues paso por un proceso de reclutamiento, de selección y luego entro a la capacitación. Fíjense, desde la capacitación inicia el sentido de identidad que yo quiero fomentar en mi colaborador. ¿Cómo que desde ahí? Sí, porque desde ese momento en la capacitación de inducción, acuérdense, son tres tipos de capacitaciones, pero desde la capacitación de inducción, yo le estoy dando a conocer a él la filosofía organizacional, la misión, la visión, los objetivos, los valores sobre todo y la filosofía de la misma. ¿Cómo comienza? A partir de que yo le especifico cuál es la misión de la organización, cuál es la visión de la misma y cuáles son los valores. Muchos piensan que los valores solamente es un requisito y es algo para que se vea bonita la empresa y no, no es así. Los valores que estipula la empresa se supone que son aquellos bajo los cuales la conducta se deberá de moldear o adaptar, ¿sí? Del colaborador para alcanzar esa misión y esos objetivos. Los valores, me acuerdo mucho, no me acuerdo la cita, pero me acuerdo mucho que decía que los valores van a determinar la calidad del servicio del producto aportado, ¿sí? Es decir, si yo digo que tengo un valor en la organización, uno de los valores de la organización es
la honestidad y se desarrolle. La honestidad en relación a la atención a los clientes y usuarios y sobre todo sobre la venta al producto, ¿no? Y la competencia. Entonces, a partir de ahí es donde yo tengo que fomentar a mi colaborador cuáles son los valores bajo los cuales yo espero que él se desarrolle, ¿no? Y no al contrario de los que ya se está o contrarios a los que no me van a ayudar, ¿verdad? A mí como organización. Eso es uno. Dos, también dentro de los valores, no solamente es el colaborador que se adapte, sino también la organización, cómo ayuda que el colaborador adapte o adopte, perdón, más que nada, ese valor. Sí, eso es bien importante. ¿Cómo lo hago? Lo hago cuando no soy honesto y le digo que en vez de pagarle 10,000, realmente eso no va a ser, sino que van a ser 8,000. Aporto el valor de la honestidad desde que le digo que no sé, que en vez de venir 5 días que se habló en la entrevista van a ser 6. Desde la parte en la que no lo doy de alta con realmente con el salario mínimo que debería de ser. No, creo que no. La honestidad se fomenta a partir de que yo como organización le doy a mi trabajador lo que le prometí, porque es una promesa tal cual, en el reclutamiento, en la entrevista, en la selección y luego en la capacitación también. También lo puedo ayudar cuando yo como organización también abarco el fomento de la cultura organizacional a partir de distintos eventos, distintos ritos, ceremonias, etcétera. Ahora bien, si yo colaborador comprendo y adapto el valor bajo el cual tú como organización quieres que yo trabaje y tu organización eres honesto junto conmigo y me das lo necesario para abarcar ese valor, pues en conjunto generamos un tipo de cultura, ¿no? Pero sobre todo generamos una conducta en específico bajo la cual se deberá de mover el trabajador y deberá de apoyar la misma organización. Si se fijan, no es uno ni otro, es un conjunto bajo el cual deberán de trabajar. Otro ejemplo también dentro de la capacitación de inducción es el marco normativo. Yo sinceramente, ahorita de los que estamos conectados, yo les pregunto, díganme 3 políticas específicas en relación al desarrollo humano de su organización. Dudo que 2 de ellas me contesten así específicamente. El marco normativo de una organización establece reglas, normas, políticas, ISOs, normas, etcétera, bajo las cuales se deberá de regir el sistema organizacional y sobre todo el capital humano. Es decir, que dentro de estas políticas deben de existir políticas, vaya, en consideración de la toma en cuenta o de tomar en cuenta al colaborador cuando sea necesario, pero sobre todo políticas que ayuden al desarrollo del colaborador. Políticas como capacitación, como crecimiento, como categorización, como profesionalismo, como especialización del trabajo, etcétera. Pero realmente muchas organizaciones no lo tienen o no le toman importancia, no le ven lo necesario. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que en ocasiones no nos damos cuenta que entre menos preparado esté mi personal, menos preparada está la organización. Dice, no, claro que no, porque si usted tiene un sistema y unas reglas bien específicas y determinadas, sus colaboradores la van a seguir. Sí, sí la van a seguir, sí. Pero ¿dónde está la especialización del trabajo? ¿Quién dice que realmente tu trabajador va a ser honesto cuando exista un problema? ¿Quién dice que tu colaborador te va a decir las propuestas que tiene? ¿Quién dice que realmente el colaborador está siguiendo las normatividades que tú mencionaste porque él así lo decide? Y no tanto porque debe. Eso es bien interesante, ¿no? Cómo cambiar la perspectiva del trabajador en vez de decir trabajo para, decir trabajo con. O el simple hecho de lo hago porque y no para qué. ¿Explicó? A veces te das cuenta que realmente siguen sus indicaciones, bien, pero siguen, pero no tiene sentido de identidad, no hay pertenencia, y como no hay pertenencia ni identidad, pues obviamente tampoco hay lealtad. Y como no hay lealtad, pues tampoco hay un constante, perdón, no se limita la rotación de personal, sino al contrario, se potencializa. Interesante, ¿no? Entonces, no solamente es tener bien identificados tus lineamientos y procedimientos, también es tener bien identificado qué es lo que hago yo como empresa para seguir promoviendo la identidad y la cohesión en mi organización. Continuando con este tema, es que dentro de esto mismo, la importancia de una cultura organizacional se da por la aportación de los elementos necesarios para hacer que los integrantes de la organización se identifiquen y adopten, que es lo que acabo de comentar, los valores y adopten los valores y comportamientos establecidos por dicha cultura. Fíjense algo bien interesante, ¿eh? Es que cuando hablamos de la cultura organizacional, que es el siguiente tema, cuando hablamos de una cultura organizacional, no solamente estamos hablando de valores, no. Eh, es que la cultura
es el complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por una persona en tanto que es miembro de una sociedad determinada. Primero vamos a ver lo que es cultura general y ahorita entramos con cultura organizacional. Fíjense lo interesante. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de un conjunto de, no solamente de estas cuestiones de conocimientos, creencias, el arte, el amor, no, no, no. Estamos hablando de más allá. La cultura en general es aquella identidad, vaya, que hace que tenga una energía o que tenga vida, un sistema como tal, pero sobre todo que tenga identidad, importantísimo. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La cultura genera una personalidad y una identidad, ¿no? Y aquí algo bien interesante, fíjense, que dice que la cultura es el complejo que incluye, particularmente, y esto es a lo que me quiero abocar mucho, creencias, moral, costumbres y hábitos. Esos son importantes. Creencias, moral, costumbres y hábitos. ¿Por qué esas y no las demás? Me explico. Puede que yo tenga, bueno, puede que yo tenga la creencia de que si me concentro, si trabajo más, si hago mi mayor esfuerzo siempre, voy a llegar a ser quien yo quiero. Pero dentro de la organización, la creencia es que yo puedo trabajar y al momento de trabajar me van a evaluar y esa evaluación me va a ayudar a crecer. La moral dentro de la organización es distinta, ¿eh? Ojo, la moral dentro de la organización cambia totalmente del colaborador, ¿eh? Tú tienes tu moral, pero cuando quieres pertenecer a un grupo, fíjense lo interesante, se modifica. Un ejemplo, de un servidor está haciendo una investigación en relación a la conducta, el nombre está tan largo que ni me acuerdo, eh, conducta, conducta de soborno como, como afectación del desarrollo y crecimiento organizacional. Prácticamente en esta investigación es que el objetivo es, perdón, el problema es que la corrupción es una conducta particular que afecta directamente al desarrollo y crecimiento de la organización, empezando por sus colaboradores. Ojo, cuando hablo de corrupción no estoy hablando únicamente de económico político, no, no, no. Y en esa parte estamos hablando totalmente de conductas. Es decir, algo interesante que me pasó ahora que investigué en una maquila es que cuando una persona quiere entrar a un grupo en específico, 5, 10, 15 personas, esto deberá de adaptar la forma de conducta, pero sobre todo la moral, las creencias y en los hábitos que este grupo tiene para poder pertenecer. Dice, no, Lick, yo no quiero. Dice, pues qué mal por los que lo hacen, ¿verdad? Pero yo no soy así. No, sí es así. Sí es así. ¿Por qué sé que sí es así? Porque si no, no tendría amigos, ni conocidos, ni trabajaría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos entrar a una organización, adaptamos creencias, adaptamos una cognición o una moral específica que nos ayude a desenvolvernos en la organización. Ahora, retomando el tema de la corrupción, es que cuando una persona quiere entrar a un grupo en específico, esta deberá de adaptar estos hábitos, creencias y costumbres, pero sobre todo deberá de adaptar la capacidad de cognición en relación a las conductas vistas por el mismo grupo. Es decir, usted quiere entrar a un grupo de 5 personas y hay una conducta normal y anormal. La anormal es, dentro de la organización, es todos aquellos movimientos, conductas que sobresalen del marco normativo. Un ejemplo, el marco normativo me dice, no puedes llegar, tu hora máxima es de 3 a las 8 y es 8:10. Ya no hay, si checas 8 o 11, llegas, ya se considera como retardo, ¿no? Vale, entonces lo que hace este grupo es que dice, no, no pasa nada, ustedes llegan tarde, que al cabo que la empresa trabaja porque nosotros estamos, ¿no? La empresa no es nada sin nosotros. Ese es un pensamiento erróneo, donde dice que el trabajador, que la empresa no es nada sin ellos. Ok, claro. Es el pensamiento. El hábito se convierte, o bueno, la creencia es esa, el hábito es el llegar tarde. Es decir, llegan a las 8:11 o a lo mejor llegan a 8:15, 8:20, 8:30, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Que este grupo ya tiene una costumbre, un pensamiento reforzado, que se cree como una creencia, y aparte tienen el hábito de llegar siempre tarde, ¿no? Ahora, no solamente tiene un hábito, sino que la moral se vio afectada también de los colaboradores en concreto, dado que ellos perciben que no es necesario llegar temprano, que igualmente el trabajo se va a hacer. Ok, bueno, vale. Pero es una conducta normal porque sale de las normatividades de la organización. Vale.
Ahora, entra un nuevo colaborador, ¿sí? Y este colaborador ve que ellos ya hacen eso, pues deciden no hacerlo. Este colaborador dice, no, yo no voy a ir, voy a ir temprano, voy a ir temprano. ¿Qué pasa? Que cuando los 5 ven, o 6, o 8, o 3, como gusten, esta persona está llegando temprano, empiezan a etiquetarlo, ¿no? Empiezan con, no, es que tú no, no es como que les digan, no, tú no vas a pertenecer aquí porque ya es temprano, ¿no? Pero empieza cierto rechazo. ¿Cómo empieza el rechazo? Pues no lo toman en cuenta, no le hacen caso, no lo invitan, no le mandan los avisos, o tal cual, lo evitan, se sienta a comer y no lo toman en cuenta, etcétera, ¿no? Y eso es un rechazo, obviamente. ¿Y qué pasa? Pues que al momento que ese colaborador no se adapta a las costumbres y creencias de un grupo determinado o específico, deciden mejor irse de ese lugar el colaborador. ¿Y qué pasa? Pues que ya no se siente identificado, ya no hay cohesión, ya no hay integración, ya no se siente parte de y decide mejor renunciar. ¿A poco eso pasa? Se me hace mucho. No, sí pasa. Si no, vayan a las maquilas y vean o estudien los tipos de grupos e investiguen un poco sobre sus creencias y van a ver cómo sí sucede. Entonces, bueno, se fijan cómo a partir de la adaptación de creencias, ¿no? O ritos, ceremonias, costumbres o pensamientos, sí va a determinar la constancia, pero sobre todo la estancia del colaborador en la empresa. Es bien importante. Otro punto también es que dentro de la cultura, el conocer la naturaleza de la cultura es el factor indispensable, perdón, para entender el comportamiento humano, ya que la mayor parte de dicho comportamiento es cultural. Este punto, hay ciertas, como, ¿cómo lo podemos decir? Pues inconformidades con respecto a el entender el comportamiento humano a partir de la cultura. No se puede comprender al 100%, pero sí puedes prevenir. Eso es muy importante. Ok, aquí me voy a centrar bastante, espero no alargarme de más. Cuando yo quiero empezar a hacer un cambio, ¿sí? Primero debo de analizar la cultura que hay en mi organización. Primero debo de hacer eso. ¿Qué tipo de culturas hay en la organización? Tipologías culturales. Hay de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, axiológicas, de trabajo, de calidad, de servicio, de cohesión, etcétera. ¿Qué tipo de culturas hay? Ahora, después de analizar los tipos de culturas, yo ya puedo entender y comprender más que nada, no entender, comprender los posibles comportamientos que se estén presentando y el por qué se están presentando, pero sobre todo lo que se podría presentar. ¿Por qué? A través del análisis de la naturaleza de las culturas, yo puedo comprender el comportamiento humano que se pueda presentar en forma de resistencia al cambio. Es un punto también interesante, que no siempre nos dicen los tipos de resistencias que se van a manifestar a partir de que queramos implementar los cambios organizacionales. Existen 3 tipos de resistencias, pero lo vemos un poquito más adelante. Entonces, hasta ahorita ya vimos que empresa y colaborador son y trabajan en equipo y son, no puedo decir que uno mismo, pero sí generan una línea en conjunto de desarrollo organizacional, ¿sí? Ya vimos que dentro de la cultura entran las creencias, ideologías, morales, hábitos, etcétera, que sí pueden llegar a determinar con éxito, perdón, sí pueden llegar a determinar el tipo de comportamiento que se pueda presentar. Y ahora estamos viendo que es importante el analizar la naturaleza de la cultura para identificar los comportamientos que se presentan, el por qué se presentan y los que posiblemente se vienen a presentar. ¿Para qué? Para la atención a las resistencias. Entonces, estamos viendo que la cultura organizacional no es solamente el que todo el mundo llegue temprano, sino que también más allá es el analizar y comprender la percepción que tiene el colaborador de sí mismo dentro de la organización. ¿Vale? Ahora bien, punto importante y punto relevante es que la forma en cómo los colaboradores se organizan para subsistir, para recrearse, para defenderse, para relacionarse con la naturaleza, genera determinadas relaciones sociales entre ellos. Y en el marco de esas relaciones sociales se va moldeando el carácter colectivo, el que finalmente se transforma en fuerza constructiva de los fenómenos culturales. Fíjense, prácticamente, y resumido todo esto, es que ¿cuántos de ustedes, literalmente, cuántos de ustedes se han preguntado el por qué se hace de tal forma tal acción? O por qué se tiene que hacer o por qué se hace de esa forma. Un ejemplo, para hace tiempo, en una empresa, ¿qué tal? En la cual colaboré, perdón, que era específicamente de
servicio telefónico, no voy a decir el nombre, pero a lo mejor pueden ser saben cuál, decían que siempre, siempre todos los caballeros debían, perdón, de siempre sentarse, no voy a decir porque no entran en los temas, sentarse de forma específica, siempre, siempre, siempre. No voy a decir la forma ni nada porque puedo entrar en una situación que no me compete. Pero siempre decían que deberían de sentarse de una forma específica. Nunca se preguntaron el por qué, no voy a decir de que yo lo descubrí, no, no, no. Pero siempre debían de sentarse de una forma específica y siempre debían de iniciar el día de una forma en particular, siempre, ¿no? Y pues yo hacía caso, ¿va? Yo hacía y hacía, ¿no? Cuando de repente renuncio a la empresa, 2 años después voy nuevamente a ese lugar y tengo a un conocido que trabaja ahí directamente y le pregunté, le digo, oye, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? ¿Qué cambios han surgido? Que no, fíjate, ¿te acuerdas que nos sentamos desde tal forma? Digo, sí. Bueno, pues resulta que uno de esos compañeros que entró después de que yo salí, él se empezó a divagar. O sea, ¿por qué tenía que ser así? ¿De dónde decía? Pues resulta que la forma en la cual se sentaban, no específicamente, o en la forma en iniciaron el día específicamente, no era una cuestión de normatividad oficial, sino más bien era de un hábito generado a partir de un colaborador. Para no hacerlo tan largo, explicarlo un poquito mejor, ellos decían que cuando tú te fueras a sentar, debías de siempre sentarse de izquierda a derecha, es decir, llegando y sentarte así, ¿no? Un ejemplo. Y todos debían hacerlo, todos, todos, todos. Entonces resulta de una forma muy absurda, este ejemplo, que todos lo hacían durante 15 años, no tanto por una normatividad oficial o porque así lo marcaba la empresa o REC, ¿no? Sino porque ese compañero tenía problemas en la cadera. Así de sencillo. Entonces, a partir de esa situación, de ese hábito generado por ese compañero, se generó una cultura ya preestablecida, que nunca se cuestionó. Fíjense, con este ejemplo donde voy tan absurdo, que en ocasiones ustedes siguen reglas, creencias, comportamientos que piensan sus compañeros con una percepción errónea, que así está establecida porque simplemente lo hace tal persona, se ha hecho por tantos años, o porque así debería de ser. Fíjense. Y lo han seguido y ni cuenta se han dado, ¿no? Otro ejemplo muy sencillo, y lo pongo con el experimento, no recuerdo el experimento ni el nombre, pero es en relación a unos monos. Los meten a una jaula, cuelgan de la parte de arriba de la jaula, cuelgan unos bananos y ponen una escalera en el centro. Cuando uno de los bananos decide subir, ¿sí? Es electrocutado. Son electrocutados los monos de abajo. Cuando otro quiere volver a intentar subir, son electrocutados otra vez los monos que están abajo. Ahora los monos quieren intentar subir, pero ya no dejan que suba una persona. Ya no lo dejan, ya no dejan que suba el mono que intenta agarrarlos. Ya no lo dejan. ¿Cómo pasa? Que sacan a un mono de los que estaba originalmente, metan a uno nuevo, este nuevo intenta agarrar los bananos y no lo dejan los demás, porque tienen la experiencia de que van a ser electrocutados. Sacan a un mono original, meten a uno nuevo, misma situación. Y así lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten, al punto en el cual de los 10 monos originales que estaban, ya no hay ninguno, sino quedan puros nuevos. ¿Y qué creen que pasa? Que ninguno de los monos nuevos decide subir. ¿Pero por qué no decide subir? Por la descarga. No, nunca se descargó ningún mono. Sino que simplemente el mono aprendió a no subir por el hecho de que los demás le decían que no lo hicieran. Así estamos también nosotros, no como monos, no para nada. Pero así estamos nosotros. Seguimos reglas, creencias a partir de una implementación de una cultura que nunca cuestionamos, sino que simplemente seguimos. ¿Vale? Entonces, así de impactante en ocasiones suele ser una cultura organizacional. Es decir, moldeamos nuestro comportamiento a partir de las creencias no especificadas por el simple hecho de pertenecer a un grupo determinado. Fíjense lo interesante. Pasa, ¿y esto cómo afecta? Afecta que no tenemos una cultura de comunicación, tenemos una cultura de cambio. Oye, ¿por qué no quieres cambiar? No, pues ¿para qué? Hay ocasiones que ni el colaborador sabe por qué no quiere modificar o por qué no quiere adaptarse al cambio. Simplemente no quiere, pero él ya no quiere. Bueno, continuando, ahora bien, entonces podemos señalar que la conducta del ser humano es producto de la cultura existente en la sociedad a la que pertenece. Por tanto, esta última determina en gran medida la forma en la que la persona piensa, cree y actúa. Esto es muy cierto dentro del aspecto organizacional. ¿Tú quieres conocer un departamento en específico? Basta con un día
que tú entres a un departamento y te quedes completamente ese día colaborando, gestionando, hablando, platicando y vas a comprender la forma de pensamiento, la forma de creencia y la forma de actuar de ese departamento. Y finalmente, la cultura organizacional como aquellos patrones de comportamientos generalizados a las creencias compartidas y a los valores comunes a todos los miembros de la misma organización. Es decir, que una cultura organizacional al final de cuentas es un patrón de comportamientos que siguen los trabajadores a fin de algo, pero este fin, pero estos patrones no siempre son conocidos, son lógicos, pero sobre todo son comprendidos desde su naturaleza. Es decir, no sé por qué lo hago, simplemente lo hago ya, o simplemente me dijeron que lo hiciera, o porque estoy en un grupo y ellos lo hacen, yo también lo hago. No es cierto, profe. Ah, no, cuando usted estaba en secundaria le apuesto que usted pertenecía a un grupo en específico, ya sea de emos, de rockeros, pero él sí, por usted por el simple hecho de, porque a lo mejor le gustaba algo en particular de las 10 cosas, ya con eso fue suficiente para seguir los hábitos, creencias y demás de ese grupo en específico. Continuando. Entonces, desde un enfoque cultural, se plantea que la empresa dispone de una identidad, de una personalidad que la distingue del resto. Nuevamente, toda empresa tiene una personalidad, tiene una cultura. Por eso el término tipologías culturales organizacionales. Toda empresa tiene diferentes culturas, ¿sí? Muchísimas. Ahora bien, fíjense lo interesante, es que a lo mejor una empresa A tiene la cultura de la comunicación y la cultura B también, pero la cultura de comunicación de empresa A es muy distinta a la de B, porque mientras que A se comunica a partir de Zoom, empresa B se comunica a partir de Skype y C a partir de Google Meet, etcétera. ¿Sí? Y cada una tiene una forma, tiene una cultura organizacional de comunicación distinta a la otra y esa la vuelve una identidad, se lo vuelve una identidad y un factor importante de la propia personalidad de la misma organización. Entonces, en concreto y en resumen, cada organización tiene tipologías culturales que determinan la identidad y la personalidad de la misma, que al mismo tiempo generan patrones de comportamientos específicos a fin de la afectación del sistema, ya sea de manera positiva, negativa, pero que al final se obtiene un resultado. ¿Sí? ¿A beneficio de quién? De ambos. Ahora sí, vamos a ver algo importante, y es que ¿cómo es que se elabora? Porque luego me preguntan, profe, ¿cómo se elabora una cultura? Híjole, es complicada esa pregunta, pero sí les puedo decir cómo es que y de qué se componen las culturas organizacionales. Primero, tenemos dos elementos, los elementos subyacentes, los elementos visibles explícitos. Mientras que los elementos subyacentes atienden a historias, valores, creencias, personalidad de los directivos, los elementos visibles explícitos se refieren a ritos y ceremonias, símbolos, eventos, lenguajes, sistemas de comunicación, etc. Vamos por partes. Cuando yo hablo de elementos subyacentes, específicamente de historias y valores, creencias, estoy hablando de aquellas impuestas por la misma organización. No se ven, pero sí se pueden percibir o sí pueden generar un comportamiento o patrones de comportamientos específicos. La historia de la organización, cómo se formó, los valores de los cuales hablamos anteriormente, las creencias que se tienen también y la personalidad de los directivos. Estos cuatro puntos van a generar, vaya, consideraciones y culturas o tipologías culturales específicas a fin de lograr el objetivo de la organización. Ahora, perdón, esos elementos subyacentes ayudan al trabajador a adaptarse, ¿sí? A la forma de colaborar, adaptarse a la forma de colaborar dentro de la organización y así alcanzar el objetivo específico. Mientras que los elementos visibles explícitos son aquellos que sí podemos ver, que podemos crear, que podemos fomentar o que podemos cambiar. Ritos y ceremonias. Yo a los alumnos aquí en la licenciatura sí les hago mucho hincapié que en los ritos y ceremonias van desde, no sé si han visto, paréntesis, no sé si han visto en TikTok o en Instagram o en videos, cómo es que ciertos colaboradores antes de iniciar el día empiezan a bailar, empiezan a hacer estiramientos, etc. Esos son ceremonias, esos son ritos, perdón, antes de iniciar el día. Ceremonias van desde festejos de cumpleaños, van desde el día de San Valentín, van días, ceremonias que ayudan a fortalecer la cultura del mismo colaborador dentro de la organización. Y no que lo decía un compañero que tenía, decía, es que las ceremonias ayudan a que el colaborador no vea en gris a la organización, sino que la vea como lo que es,
una posible o segunda casa. Y las ceremonias ayudan bastante. Particularmente aquí entran mucho los cumpleaños, festejar los cumpleaños. Que también hay un punto importante, ¿verdad? Los cumpleaños no todos nos gusta que los festejen. Entonces, bueno, eso es otro tema más específico. Bueno, los símbolos. Uno de los particulares símbolos que ayudan mucho en la cultura es los colores. ¿De quién? De la misma empresa. Los colores que ésta tenga, hay que también fomentarlos en las empresas. Ojo, no en las paredes, ¿no? Imagínense una pared roja, pues no. Pero sí fomentarla a partir de el uniforme, a partir incluso de los muebles, a partir de una pluma, una lista, una agenda. Eso ayuda bastante y genera identidad, porque el colaborador dice, mira, trabajo con, ¿no? En vez de para. Otro símbolo es el logotipo, que esté borrado, el eslogan, donde esté comentado, que lo vean, etcétera. Ahora, esto sí bien importante. Esto se ve mucho en las caricaturas, ¿no? Que la empresa tiene la fotografía del CEO o del jefe, ¿no? Y la tiene así apuntando a los colaboradores. Eso genera cultura. Lejos de generar cultura, genera miedo, ¿no? El otro es que el logotipo esté por todos lados. Eso es saturación visual. Entonces, los logotipos de las empresas sí deben de estar a la vista de los colaboradores, pero en recepción, a lo mejor en los pequeños formatos, en las agendas, en las listas, en las tarjetas. A eso son simbologías, ¿no? Porque también tú como marca, pues estás generando, pues ¿qué? Pues una difusión, ¿no? Los lenguajes, los eventos, eventos importantes como, bueno, todos son importantes, pero particularmente años de trayectoria, como que estamos celebrando hoy en CEPAI, eso es obviamente cultura organizacional, el festejar los 10 años de trayectoria de la misma. Dos, en particular el cumplimiento de una meta, otros eventos más grandes o más culturales, las posadas, las navidades, esos también son eventos que hay bastante. Los lenguajes. Los lenguajes, híjole, aquí es un mundo, porque está el lenguaje que hay de la empresa hacia los colaboradores, como hay el lenguaje que hay de los colaboradores entre ellos, como los que hay entre los departamentos. Pero sobre todo es el lenguaje que distingue a la empresa. Respetuoso, amable, cordial, etcétera. Eso distingue mucho. Y esto ya es más de ventas, imagino que lo van a ver, ya lo vieron, que es el tipo de lenguaje que el producto genera al trabajador. Siempre pongo este ejemplo, esto está quemado, es el de Chugo, ¿no? Que ellos no venden bolas, venden pelotas de arroz. Entonces, eso también es lenguaje, se genera una cultura del interior hacia el exterior. Y finalmente, los sistemas de comunicación. Aquí con estos sistemas siempre intento como fomentar esta parte de, dime cuál es el sistema de comunicación viable que tienes en tu organización. No, pues nos comunicamos por correo, ¿vale? Pero ¿cuál es la forma en cómo te comunicas por correo? No, pues mando lo que quiero y ya. Y el colaborador va a saber específicamente lo que quieres y cómo lo quieres y para cuándo lo quieres y a qué hora lo quieres y en qué formato lo quieres. No, pues no. Eso también es un sistema de comunicación. El cómo yo voy a pedir, solicitar o dar información con respecto a algo que sea esencial. O sea, el sistema de comunicación no solamente es la forma en cómo yo doy la información, sino es el cómo también doy la información. No saben el montonal de conflictos que hay en las empresas porque los colaboradores no saben pedirse las cosas. Y no hablo de tratarse de, no, sino tú como colaborador a veces no sabes cómo pasar o cómo brindar esa información, que es una parte que yo veo, perdón, en comunicación, que es los símbolos y los significados del mensaje, ¿no? Pero bueno, entonces, estos elementos explícitos son los que se suelen ver, son los que están en constante interacción y son los que siempre han estado, ¿sí? A estos elementos yo les doy la tarea que ustedes los analicen, los vean y los identifiquen y vean realmente cuáles sí son, cuáles no son, pero sobre todo, que ustedes identifiquen cuáles sí se están aplicando y cuáles no se están aplicando, ¿sí? Después están los elementos visibles implícitos. Estos elementos visibles implícitos son aquellos elementos que los vemos, pero que ya están implícitos, es decir, que no podemos cambiar, al contrario, tenemos que seguir. ¿Cuáles son? Las costumbres que se tienen. Luego los comportamientos, los estándares de actuación, los estilos de dirección, las prácticas de gestión, las anécdotas y leyendas, héroes y villanos. Los dos puntos ahorita los voy a mencionar primero. Costumbres, comportamientos, estándares, estilos y prácticas de gestión. ¿Qué era lo que yo comentaba ahorita? Que la naturaleza de la forma, perdón, que la naturaleza de la cultura va a generar patrones de comportamientos específicos.
Aquí es donde justamente estamos hablando, donde ya están implícitos. Muchas veces seguimos estas costumbres sin siquiera saber el por qué o estos comportamientos. ¿Cuáles, no que sean los más peligrosos, pero sí cuáles son los que más afectan? Los comportamientos y los estándares de actuación, ¿sí? Yo en lo particular siempre les digo a las empresas que ahorita, como están las situaciones en cuestión de las demandas y demás, porque hay mucha demanda a las empresas y a los colaboradores, es que nunca especifican, nunca declaran los estándares de actuación. Ah, o sea, claro, la empresa debe decir cómo se debe comportar un trabajador. Pues sí, la Ley Federal del Trabajo dice, artículo 153 al 156, o sea, te lo dicen, ¿no? Entonces tú también puedes clarificar y establecer los estándares de actuación, siempre y cuando respete los derechos humanos, ¿verdad? Ojo con eso. Pero también lo puedes hacer. ¿Qué esperas del colaborador? Y el colaborador, ¿qué espera de ti? Porque tú también como organización debes de establecer estos estándares de actuación. Y luego, pues obviamente con esos estándares de actuación, pues vienen los comportamientos. Un ejemplo. Siempre me gusta fomentar mucho esta, no recuerdo la ISO, pero es básicamente sistemas de gestión antisoborno. Cuando hablamos de sistemas de gestión antisoborno, hablamos de la estandarización de los comportamientos en relación al soborno o, pues, sí, o al acto como tal, en donde se especifica qué es lo que se considera soborno, qué es lo que se considera como corrupción también en la organización. Una vez que tú especificas o estandarizas esto, el colaborador ya sabe qué hacer y qué no hacer, y al momento que lo hace, sabrá las consecuencias, pero sobre todo, sabrá el motivo por el cual no debe de hacerlo. Y aún más importante, sabe el por qué no se debe de hacer. Y se generan comportamientos a partir de los estándares de actuación. También en estándares de actuación entramos con los lineamientos y procedimientos en atenciones específicas, como sismos, como ahorita que también es muy importante tomarlo en cuenta muchos de los colaboradores, primeros auxilios psicológicos, accidentes, hechos, etcétera, ¿verdad? Y los estilos de dirección, que es la forma en cómo la alta dirección suele comunicar o aportar o dar ideas o comunicar los resultados también. Fíjense, algo que se me fue. Cuando hablamos de la estandarización de actuación con respecto a situaciones específicas como la gestión antisoborno, generamos comportamientos que al mismo tiempo a la larga se convierten en hábitos, que a la larga se convierten en costumbres, pero que al mismo tiempo los estándares, comportamientos y costumbres van a fomentar un valor específico, que en conjunto dan por ende una cultura de gestión anti-soborno a partir de esta especificación. Y bueno, las prácticas de gestión, cómo damos el seguimiento, cómo damos la retroalimentación, cómo verificamos, etc. Las anécdotas y leyendas, héroes y villanos. Anécdotas. Un ejemplo. Uy, no. Una vez un compañero que jugó con el carrito y lo despidieron, ¿no? Leyendas. Aquí también entran las leyendas de que no hagas eso porque una vez un compañero que se estacionó en ese lugar lo despidieron así de la noche a la mañana sin nada. Son leyendas, ¿no? Los héroes y los villanos es básicamente la percepción que tiene un grupo o un trabajador en específico hacia otro grupo o hacia una persona. Casi siempre el héroe se lo acreditan a los líderes, a los compañeros, y los villanos casi siempre se lo dan a los de jurídico, a los de recursos humanos, etc. Pero bueno, también suele pasar. Y bueno, para continuar, vamos a entrar ahora con el potencial humano a través del cambio. Ahora sí vamos a entrar con lo más interesante. Para resumir, ya comprendimos, vimos que la cultura organizacional no solamente fomenta y genera patrones de comportamientos específicos en relación a la naturaleza de la misma, sino que también esta genera la identidad de la organización a partir de esos patrones y que la empresa y el trabajador trabajan en conjunto para lograr un objetivo específico. Ahora sí, vamos a entrar con el potencial humano a través del cambio. Aquí fíjense lo interesante. Cuando hablamos de metas de cambio, es porque queremos definir la misión de los objetivos, mejorar el equipo y el flujo del trabajo, definir el diseño y los mecanismos de coordinación, mejorar el diseño de las tareas individuales, agregar, retener y desarrollar talentos, definir las creencias y los valores de la organización, definir planes estratégicos y de operación y mejorar o cambiar los productos y servicios. Un cambio siempre va a afectar al sistema organizacional, siempre. Recuerden, la afectación no es negativo ni positivo, es cómo se mueve el sistema.
Si yo muevo la pieza A, yo sé que pieza B se va a mover también. Eso es afectación. Ok, cuando yo quiero implementar un cambio, siempre primero debo identificar qué cambio quiero hacer, ¿sí? Y luego, ese cambio, ¿qué es lo que voy a requerir para lograr ese cambio? ¿Sí? Ah, primero es el propósito. Y luego, ¿qué quieres cambiar? Vamos, el producto. Ah, ¿qué más? Las tareas. Ok, fíjense bien. Sí, es que queremos iniciar sí, siempre queremos iniciar por una parte, pero no vemos la afectación que esta tiene. Es decir, el propósito es definir la misión y los objetivos, ¿ok? Para ello, digamos que aplicamos las normas 035, los factores propios de la actividad, que me lleva a modificar las tareas y los procesos porque salieron alertas, ¿ok? Entonces, yo quiero modificar las tareas, pero sobre todo la sobrecarga de trabajo en mi colaborador. Para ello, voy a tener que hacer un cambio en las tareas y procesos, mejorar el diseño de las tareas individuales y grupales. Excelente. Al momento que tú cambias o redefines las tareas y los procesos de tus colaboradores al momento de hacer la actividad, también estás modificando, ¿qué crees? Y tendrás, bueno, también tendrás que modificar, perdón, uno, la estructura. Tendrás que definir el diseño y los mecanismos de coordinación para la ejecución de estas nuevas actividades. Y como ya mejoraste tu estructura, ahora tendrás que también modificar la estrategia y planes estratégicos de operación de la misma. Como vas a modificar tu estructura, como vas a modificar tus tareas y procesos y la estructura de la misma para gestionar una estrategia, tendrás que hacer que cambios en las personas. Tendrás que capacitarlas y volverlas competentes para la adquisición de estas nuevas tareas y procesos en la adaptación de la nueva estructura y la estrategia. Y el momento que así es y los capacitas, estás generando que una cultura de definición de gestión del cambio organizacional y la definición de las creencias, la definición de las mismas y del talento humano. Y como ya modificaste tu cultura, tu estructura, tus tareas, tu estrategia, tus personas, ¿qué vas a tener? Pues una mejora en tus productos y servicios. Y asimismo, todos estos 4 o 5 abarcando la tecnología final. O sea, a lo que voy a es lo siguiente, que si tú dices que quieres cambiar la estrategia, en automático vas a modificar o vas a alterar otro proceso. O sea, no es como que solamente cambies uno y ya, sino que seas consciente de que al momento que tú gestionas un cambio, vas a mover las demás piezas. Repito, es una afectación en el sistema organizacional. Cuando tú vayas a hacer el cambio, es en una hoja tal cual, explaya todas las posibilidades y cambios que se vayan a generar a partir de que muevas esa pieza mecánica, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de este bonito esquema? Que te lo dejo ahí por si le quieres tomar captura o algo, de que al final de cuentas todo se va a mover. Ahora bien, continuando. Dentro del proceso del cambio organizacional, siempre existen 4 etapas de este proceso que a mí me encanta, este modelo, que es el modelo de Hurley. El modelo Hurley nos dice que existe el descongelamiento, luego el cambio, y luego el cambio en sí y el congelamiento nuevamente. Aquí quisiera hacer un comentario un tanto largo, ¿no? Es que cuando nosotros queremos implementar un cambio, siempre debemos de analizar primeramente. Todo cambio, bueno, como lo suelen decir algunos, el éxito de todo cambio va a partir del análisis previo del mismo. Yo para hacer un cambio primero tengo que analizar. ¿Qué voy a analizar? A la organización. Si el cambio se va a enfocar en la organización, se va a enfocar en los grupos, se va a enfocar en un solo trabajador, o va a abarcar los tres, ¿no? Que son los tipos de intervención. Cuando yo quiero hacer un cambio organizacional, debo de ser consciente de que el cambio lleva un descongelamiento. ¿Descongelamiento de qué? Creencias, patrones, conductas, estructura, comunicación, cultura en general, ¿sí? Y que ese descongelamiento me va a generar un cambio. Es la readaptación a la nueva forma de trabajo, ¿sí? Este descongelamiento es sumamente complicado, no lo voy a negar, sumamente complicado. Y para que el cambio se logre en sí, ¿qué necesito? Potencializar a mi capital humano. De ahí el nombre. El descongelamiento es la redefinición de la cultura a partir del cambio en sí, que es a partir del potencial humano para que se logre un congelamiento. Que ojo, el cambio no es lineal, ¿sí? Pero no es no es lineal, sino que es al contrario. Tiene sus altas, tiene sus bajas. Todos en ocasiones o ciertos trabajadores o líderes, jefes, directivos me cuestionan mucho y me dicen, es que el congelamiento debe ser lineal y el cambio también. No, señor.
¿Por qué no? Porque nunca sabes el tipo de cambio que vas a requerir. Yo siempre te lo digo, es como el dólar. O sea, de repente el cambio te dice que tienes que adaptarte a la nueva tecnología y cuando te vas adaptando, oh sorpresa, hay una nueva actualización. Entonces tienes que otra vez hacer un cambio, el cambio en sí, congelamiento y nuevamente. Pasa lo mismo con el aspecto humano. ¿Sí? Las normatividades van cambiando. Antes eran las normas 035, ahora es la 037. Entonces, siempre debes de tomar en consideración eso, la readaptación de la cultura del cambio para lograr un cambio en sí y del mismo generar un descongelamiento. Es un ciclo constante. Y esto como nos ayuda a partir de la potencialización del mismo capital humano. A ver, continuando, es que no todo es muy bonito. Aquí, por ejemplo, como están viendo aquí en pantalla, ¿sí? Uy, no. El congelamiento, ¿sí? Uy, qué feo. El congelamiento, ¿sí? El descongelamiento no es solamente el que la persona o el colaborador se adapte a la nueva forma de trabajo, no, 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 sino es también el ayudar que el colaborador se adapte a la nueva forma de trabajo. Aquí el descongelamiento, como lo dije anteriormente, es el desaprendizaje de esas costumbres, creencias. Se los pongo así, usted a lo mejor siempre ha escrito con su mano izquierda o derecha. ¿Qué pasa si yo llego de repente y le digo, ya no, ahora va a escribir con la mano contraria? Dice, ah, bueno, pues soy ambidiestro. Bueno, pues ahí es otro tema, ¿verdad? Pero si me dice, ah, no, siempre he escrito con la mano derecha, ¿por qué quiere con la mano izquierda? Eso es una resistencia por la falta de comunicación. Entonces, en el descongelamiento particularmente, que es lo que vamos a ver ahorita, para atender el descongelamiento, es el desaprendizaje de las mismas costumbres que se tienen durante años, años horribles, ¿sí? Y cuando queremos hacerlas o cambiarlas, quitarlas, híjole, entramos en resistencias, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de resistencias? Bueno, los vamos a ver a continuación. Particularmente, me gusta decir que son tres. La primera se le llaman resistencias de aspectos lógicos. La resistencia lógica se deriva del tiempo y el esfuerzo requeridos para que una persona se adapte al cambio y a los nuevos deberes y tareas que debe aprender. Estos son los costos reales que se imponen a las personas. Cuando las personas piensan que el cambio les favorecerá, a la larga estarán dispuestas a pagar la inversión a corto plazo. Aquí no estamos hablando económicamente, ¿eh? Pero bueno, dice, resistencia, aspecto lógico, ¿sí? Es decir, la resistencia lógica se deriva del tiempo y esfuerzo requeridos para que una persona se adapte al cambio y a los nuevos deberes y tareas que debe aprender. Es decir, la nueva adquisición a los nuevos procesos, lineamientos o simplemente actividades que debe de hacer. ¿Qué se debe de hacer con atención a ello? Bueno, aquí particularmente esta resistencia es porque los intereses personales, es decir, deseo de no perder las condiciones conquistadas. Es decir, no, 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 yo no quiero aprender, así lo he hecho siempre, así lo voy a hacer, así es, punto. No quiero cambiar. Ya se imaginarán a quién me estoy refiriendo, ¿eh? Ojo, no es solamente personas jóvenes, no, también adultos en general, ¿eh? No, 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 yo no quiero hacerlo de esa forma. No, la tecnología no es vital. Otro, tiempo requerido para adaptarse a los cambios. No, 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 yo no tengo tiempo para tomar esos cursitos, ni tampoco tengo tiempo para andar moviendo de que el nuevo formato de Google, ni tengo tiempo para esto. No, no, a mí no me interesa. Otro, esfuerzo extraordinario requerido para reaprender cómo hacer las cosas. No, 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 ni le entiendo, ni sé cómo es, ni funciona, y ni siquiera lo ha intentado. Entonces, no, no me interesa. Además, el esfuerzo que tengo, los voy a dedicar a los pendientes que tengo. Costos económicos del cambio, la organización casi siempre dice, ah, no, está muy caro, está muy esto, está muy esto. No, entonces no. Ah, pero ya cuando lo necesitan, porque vieron que lo requieren forzosamente, ahora sí lo quieren invertir, pero ya está más caro. O, pues ya no, ya todo el mundo no, mucha gente ya decide mejor no hacer. Dudas sobre la viabilidad técnica del cambio. Este punto, este en específico, dudas sobre la viabilidad técnica del cambio. La viabilidad, primeramente, es una palabra sumamente importante. ¿Qué tan viable me es a mí cambiar? Así de sencillo. Siempre me lo han dicho, Lick. A ver, pues yo lo he hecho así durante 50 años, iba a decir, bueno, ya, el nombre del trabajador. Yo lo he hecho así durante 15 años. ¿Por qué tengo que cambiarlo? Y siempre ha funcionado bien, siempre eso, siempre aquello, siempre allá.
¿Para qué necesito cambiarlo? ¿Por qué? Porque usted dice, no, no. Y generalmente, pues es la parte de resistencia al cambio. Ahorita vemos qué es lo que tenemos que hacer. Vámonos con la segunda resistencia. La segunda resistencia se llama resistencia psicológica. Entonces, la primera vimos que son más que nada esfuerzos, ¿no? Y luego la segunda nos habla de aspectos psicológicos, que son las actitudes y sentimientos de resistencia hacia el cambio. Las personas pueden temer a lo desconocido, desconfiar del liderazgo del gerente o percibir de su empleo que está en riesgo. Esto, las personas pueden temer lo desconocido, desconfiar del liderazgo, percibir que su empleo está en riesgo. Es decir, aun cuando la organización piense que estos temores son infundados, debe reconocer que existen. Algo bien importante es que todo es importante, ¿no? Pero algo bien importante es que ya no es solamente un síndrome. ¿Saben de qué síndrome hablo? Que es el síndrome del burnout. Ya no es solamente eso. Hay uno más peligroso que no les está dando atención, existe desde muchísimos años, pero que apenas ahorita en el personal estoy tratando más, que es el síndrome del sobreviviente. El síndrome del sobreviviente, porque eso es otro tema, pero el síndrome del sobreviviente consiste en la percepción errónea del colaborador con respecto a su situación en la empresa, derivada de qué? De un cambio repentino o de un cambio no comunicado. ¿Qué es esto? Un ejemplo, supongamos que usted está en su trabajo y de repente despiden a 15 personas, así, de golpe. ¿Qué genera usted? Puede que a lo mejor genere, esto es muy subjetivo, ¿eh? Pero puede generar ansiedad, incertidumbre, miedo, enojo, cólera, culpa. ¿Por qué? ¿Por qué despidieron a mi amiga y a mí no? Ya necesitaba más el trabajo que yo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hice yo? Se sienten culpables. O al contrario, ¿por qué despidieron a mi amiga? Ella no se lo merecía. Voy a renunciar yo también. Otro punto, ¿no? Pues antes de que me despidan, mejor renuncio yo. Ese es el síndrome del sobreviviente. Sobrevives a la situación derivada de una falta de comunicación de la empresa. Y justamente esto genera que son actitudes de sentimientos, de resistencias al cambio, principalmente en desconfianza, en el liderazgo, genera desconfianza general, ansiedad, temor, cólera, incertidumbre e incluso comportamientos que le lleven al autosabotaje. Es decir, no, pues como despiden a todo el mundo, pues nada, pues qué más da. Y empiezan a no cumplir con sus actividades, faltas de respeto, no toman, empiezan a llegar más tarde, ni siquiera les avisan, no van 2 días a la semana, un día a la semana, etcétera, ¿no? Esas son las resistencias psicológicas, que también es el miedo a lo desconocido, es la dificultad para comprender el cambio, poca tolerancia personal al cambio, antipatía por el agente del cambio, desconfianza de otras personas, necesidad de seguridad personal y deseo de mantener el estatus. Este. Los cambios generados por los signos o síntomas generados por signos y síntomas del síndrome del sobreviviente no solamente se puede dar por un despido, no, sino también por un cambio de líder. Ya no va a ser su líder, Manuel, ahora va a ser Lupita. O ya no va a ser Lupita, ahora va a ser Manuel. No. Ay, ¿qué? Pero ¿por qué? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿O qué? Pero empieza la ansiedad, empieza la incertidumbre, empieza los escenarios, las percepciones erróneas, empiezan escenarios catastróficos, ¿no? Esto no pasa en todos. Otros que no, dicen, ok, va, ahora, súper, nomás dime cómo tengo que trabajar y ya, ¿no? Y otros no, es lo contrario. Entonces, el síndrome del sobreviviente, los aspectos psicológicos principalmente se derivan de la falta de comunicación de la naturaleza del cambio, es decir, explicar el por qué se está generando este cambio. Aquí un punto también importante para evitar estos aspectos de resistencia psicológica es el explicar el paso a paso del cómo se va a generar el cambio y los beneficios del mismo y cómo, es el tercero, va a entrar el colaborador en este cambio. Repito, comunicar el paso a paso, los beneficios y cómo el colaborador participará en este cambio. Continuando, estamos hablando de la tercera, que es la resistencia de aspectos sociológicos. Otra vez la cultura. La resistencia sociológica es lógica, ¿sí? Desde la perspectiva de los intereses del grupo. Fíjense, es lógica, pero desde la perspectiva de los intereses del grupo y de los valores sociales. Es decir,
para nosotros este cambio está mal, ¿eh? Así tal cual. Para nosotros este cambio está mal. Ahora, estos últimos con fuerzas poderosas que deben ser tomadas en cuenta. Algunas alianzas políticas, posturas sindicales encontradas y valores de diferentes comunidades pueden afectar el comportamiento de las personas ante los cambios. Esto lo vamos a borrar, pero principalmente posturas sindicales encontradas. Es decir, sindicatos no tengo nada en contra de ellos para nada, al contrario, pero si en ocasiones el colaborador, cuando va con el sindicato, les comenta los cambios que se quieren hacer y a veces por el miedo, la ansiedad o la incertidumbre, el colaborador da su perspectiva, pero en ocasiones esa perspectiva está errónea, no le dice toda la información al sindicato. Entonces el sindicato realmente quiere actuar no en defensa del colaborador, sino en un bienestar en general. ¿Y qué pasa? Que cuando pasa la información ya existe controversia. ¿Derivado de qué? De que el colaborador no dio la información correcta o que la empresa no dio la información correcta con respecto al cambio del colaborador. Falta de comunicación o más bien falta de cultura de comunicación o simplemente falta de cultura. Después, estos pues obviamente se crean alianzas políticas, valores sociales opuestos, visión estrecha y provinciana, intereses afectados y deseo de retener los compañeros actuales. Es decir, un grupo en específico decide no entrar al cambio porque no va con su lógica, no entra en su perspectiva, no entra en su objetivo, o simplemente un grupo en específico o departamento no quiere entrar al cambio porque no les conviene según su perspectiva o su lógica. O algo más específico, el grupo o un grupo determinado no quiere entrar al cambio porque simplemente no va con sus valores. Así de sencillo. Ahora bien, ya hablamos de los tipos de resistencias, ¿sí? Ya hablamos también, un momento, porque se está acabando la pila. Amén. Listo, una disculpa, que ya estaba apagando la computadora. Retomando, entonces, veíamos que son tres tipos de resistencias hasta ahorita, sociológicas, que va más con respecto a la perspectiva de un grupo determinado, que finalmente es una cultura de ellos. Luego va con, lo vimos, la resistencia psicológica y la resistencia lógica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí sí entramos nuevamente con qué tenemos que hacer con respecto a estas resistencias para la potencialización del capital humano, que es lo que nos interesa. Para allá vamos ya, tranquilos, para allá vamos. Primero, un cambio siempre debe de abarcar algo bien importante. Lo primero que debemos de adaptar, pero de tomar en cuenta para hacer nuestro cambio es que, perdón, aquí está. Que es la comunicación y educación. Lo que están viendo a continuación se refiere a los enfoques que se utilizarán para la atención a las resistencias que se quieran presentar en el cambio. Primero, el enfoque y comunicación y educación. El enfoque de comunicación es explicar la necesidad y la lógica del cambio a las personas, los grupos y la organización. ¿Cómo se utiliza? El cambio es eminentemente técnico, es decir, todo cambio tiene que tener su inicio, su proceso, desarrollo y su final, pero dentro de esos tres intervalos debe de ir A, B, C, D, E, F, G, todos los puntos. Usted no puede hacer un cambio, ¿sí? De la noche a la mañana. Bueno, lo puede hacer, ¿no? No debería. Pero para el momento que usted hace ese cambio de la noche a la mañana, ¿qué cree que va a pasar con su colaborador? ¿Se va a resistir? ¿Se va a enojar? O puede que no. Pero ¿qué tal si sí? Y de 5 colaboradores que tenía se le fueron 3 o 2 o simplemente uno.
Porque usted sabe que como que se le vaya un colaborador, ya le movió toda la dinámica. ¿Sí? Usted lo sabe perfectamente. Entonces, bueno, para eso obviamente pues no lo voy a tomar en cuenta aquí, que son las especificaciones necesarias para hacer un cambio, no lo voy a tomar, ya lo veremos más después. Pero para todo cambio, lo primero que yo tengo que hacer, fíjense bien, lo primero es, aparte de la estructura del cambio, cómo lo voy a hacer, el contenido y demás, es comunicar, ¿sí? Para educar. Y esto es, las personas necesitan información para comprender el cambio. La información sobre el cambio es ambigua e inexacta. Cuando esto sucede, híjole, prepárase para atender todas las resistencias posibles y es peligroso. En una ocasión, una compañera, no una compañera, una estudiante, me habló y me dijo, profe, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema tiene? No, pues resulta que hay un conflicto en un área en la cual no hacen las cosas como deben de hacerlas, deben de levantar tal acta para que la persona encargada de esa área, pues, le dé mantenimiento, etcétera, ¿no? Es decir, para que se dé el mantenimiento de una máquina, se debe de mandar un reporte. Ese reporte, cuando se tiene ese reporte, se elabora lo que es un folio. Ese folio da como hecho que sí se cumplió con la actividad. Pues resulta que las personas no hacían eso, no lo hacían. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le quieren dar el bono un bono, perdón, al mes de desempeño, estaba muy bueno, pues que resulta que no se lo dan porque no hace esta lógica, que es reporte, atención y folio. Y como no estaba, pues no generaba reportes, no se daba seguimiento, o sea, era un desastre ese departamento, ¿no? ¿Qué pasa? Que la persona encargada de todas las áreas de producción decide mandar a un nuevo jefe. Manda a ese nuevo jefe, ¿y qué creen que hace el jefe? Ah, pues llega mandando, ¿no? Gritando. No, no llega mandando, gritando. Pero como no sabe cómo comunicar, derivado de que no conoce lo que está pasando, empieza a generar un cambio, pero ese cambio se ve afectado. Pero ese cambio afecta la interacción del grupo. ¿Cómo? Resistencia lógica. No, no, yo no voy a trabajar de esa forma de simple, yo así, yo me lo vas a decir. No, pero no tener tu bono, no. Así. Psicológica. No, pero tú quién eres para mí decirme cómo hacer las cosas. No, yo no lo voy a hacer. Sociológica. No, nadie le haga caso, está loco, no hay que hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Por la falta de información del por qué llegó ese jefe, porque nunca dijeron que llegó él, por la falta de explicación del punto de autoridad que iba a tener él, ¿qué pasó? Pues no se siguió, no hubo seguimiento, la cuestión sigue igual, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando viene esta estudiante conmigo, me pide ayuda, le digo, primero tienes que comunicar, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Pues la empresa dice, no, yo no lo voy a hacer. ¿Y saben qué decidió? Los metió a capacitación. No tengo, se lo repito, no tengo un problema con la capacitación, al contrario, es muy buena, yo soy capacitador. Pero, ¿cómo pretendes dar una capacitación de comunicación cuando tienes a una persona que ni siquiera sabe, uno, pero ¿cómo vas a dar una capacitación de comunicación cuando ni siquiera tomaste en cuenta a tu colaborador para explicarle que esa persona iba a ser el jefe? ¿O cómo vas a hacer una capacitación de comunicación efectiva para fomentar el ambiente de trabajo positivo cuando tienes una persona que acosa a otra? ¿Me explico? ¿A qué voy con todo esto? Que cuando tú no comunicas de manera específica las necesidades o el por qué se va a generar este cambio, ¿qué es lo que pasa? Pues que la información es tan ambigua que el colaborador se niega o no quiere seguir, obviamente, ese cambio. Continuando, el otro enfoque se llama participación e involucramiento. Después de que tú vas a comunicar, ahora tienes que solicitar a las personas que te ayuden a diseñar y aplicar el cambio. Las personas deben sentirse involucradas en el cambio. El cambio requiere información proveniente de las personas. Bien importante. Se lo dije a esta estudiante. Usted quiere generar un cambio, primero debe de acercarse con su colaborador. ¿Usted quiere generar un cambio en el departamento de producción? Sí, ok. Acérquese con su colaborador de producción, analice, detecte las necesidades, ¿sí? De cambio, especifique qué es lo que necesitan, hable con sus colaboradores.
No llegue y implemente el cambio según como usted lo cree. Al contrario, comuníquese con su colaborador, pregunte qué es lo que necesita, cómo están, cómo ha sido el proceso, cómo se sienten, ¿sí? Y entonces ya empieza con el cambio. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted quiere hacer un cambio y él lo tiene bien, es, ah, no, ya me quedó al 100, ya sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y va con el colaborador y lo quiere implementar de esa manera, pero nunca lo tomó en cuenta, el colaborador que le va a decir, pues las cosas no se hacen así, pero pues bueno, ¿no? Empiezan a dar resistencias otra vez. Pero sobre todo su cambio es disfuncional, porque no está, su cambio, su proceso de cambio no está adaptado a las necesidades reales que necesita el colaborador. O, en este caso, la organización. Porque volvemos a lo mismo, no estudió o no analizó la afectación completa que esto que eso le iba a generar, que fue lo que vimos con anterioridad, tecnología, estructura, diseño, etc. Luego, viene el otro enfoque que es facilitación y apoyo. Ofrecer capacitación, apoyo emocional y comprensión de las personas afectadas por el cambio. El cambio implica varios departamentos, ¿sí? El cambio requiere resignación de recursos. Las personas se resisten debido a problemas emocionales o de adaptación personal. Fíjese bien, en un ejemplo, quiero implementar un cambio. Sí, ¿qué tengo que hacer? Comunicar a los colaboradores involucrados en el cambio lo que se quiere hacer. Uno, ¿cómo se va a hacer? Dos, ¿cuáles son los beneficios? Tres, ¿cómo van a participar ellos? Luego viene la participación de involucramiento. No existe mejor persona para ayudarlo o ayudarla que la gente en la cual usted va a hacer ese cambio. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se van a involucrar? ¿Qué beneficios tiene su involucramiento? Y después los va a capacitar ahora sí en lo que usted guste y más, ni dos más, organización del tiempo, con inteligencia emocional, detección de factores de riesgo, todo lo que sea necesario. La capacitación, esto sí me gusta mucho comentarlo, la capacitación no es para la resolución de un problema en específico, la capacitación es para el reforzamiento de la intervención en atención a la necesidad detectada, ¿sí? Perdón que me ponga así de público, pero me da coraje que en ocasiones quieren atender una situación de, me pasa, y es en serio, de abuso, de abuso de autoridad, ¿sí? O de acoso sexual y dan una capacitación de comunicación que para mejorar el trabajo en equipo, pues resulta que el acosador lo tienes a un lado de la persona o de la víctima. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Entonces, esta es la forma en que nosotros debemos de aplicar las capacitaciones, que es en reforzamiento de la intervención de acuerdo a las necesidades. Pero para ello, yo ya comuniqué, yo ya involucré a mis colaboradores, ahora los estoy volviendo aún más competentes, ¿sí? Y ahí es donde entra el potencial humano. La potencialización no es solamente el capacitar, 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 no. El potencial humano o la potencialización del mismo es cómo me comunico con él, cómo lo involucro y cómo, ahora sí, lo especializo o lo vuelvo aún más competente prácticamente. Y luego viene la negociación de acuerdo, ¿sí? En la negociación de acuerdo es negociar con los resistentes y aceptar sugerencias. El grupo tiene poder para la aplicación, el grupo puede perder algo con el cambio. Siempre, 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 acuérdense, cultura, creencias, hábitos, valores, ¿sí? Y cuando viene este cambio, el descongelamiento, ¿sí? Los grupos van a perder algo simbólico, ¿sí? Pero lo van a perder. Y esa es la parte complicada. Si no me cree, cuando usted tenga hambre, hace muchísima hambre, compre su comida favorita e intente regalársela a alguien más a ver cómo se siente. Entonces, prácticamente le va a costar, ¿verdad? Regalarlo, porque sabe lo que le costó, pero sobre todo sabe que lo necesita, ¿sí? Entonces, cuando queremos hacer esta negociación o este acuerdo, es que en algunos casos los colaboradores dicen, oye, pero es que ese cambio a mí, pues es que a mí se me complica adaptarme a los cambios, a mí no me gustaría, ¿no? Es donde entra la negociación. Mira, si tú me ayudas con este cambio, si tú me ayudas con esto, si tú me ayudas con aquello, estos van a ser, perdón, tus beneficios. Ojo, no solamente beneficios económicos, ¿eh? Porque luego lo que hacemos es que condicionamos al trabajador. Pero bueno, es explicar y negociar con ellos. Otro punto importante también es, por la negociación de acuerdo, cuando los colaboradores exigen sueldo.
Bueno, aumento salarial, que están en su derecho, claro que están en su derecho, por supuesto. Pero aquí viene también otra parte. No, sí quiero un aumento salarial. Ok, sí, claro, sin problema. Pero dime cuáles son tus índices de desempeño. Ah, no, no, pues es que, pues nomás porque vengo tengo que meter un aumento, no, señor. Acuérdense, la potencialización del capital humano nuevamente también viene a partir del desarrollo de la misma organización. Sí, claro, con gusto te puedo dar tu aumento salarial, pero también dime, ¿sí? ¿En qué y cómo es que tú has aportado a la organización? Recordemos, es un mutuo. Ah, no, pues yo he hecho propuestas, he generado este cambio, me adapté al cambio, o sea, he propuesto, he hecho, ¿no? Ah, ok, entonces sí has como tal, ¿no? Entonces ahí es donde viene ya el aumento salarial y demás. Siempre me cuestiona mucho esta parte también, que dice, no, es que usted quiere que el aumento salarial siempre sea en relación al desempeño que tenga. Pues sí, si no, no existieran los KPIs, ¿no? Entonces, sí es importante darle al trabajador y atender sus necesidades, siempre y cuando el mismo también atienda las mismas necesidades que presente la organización. Ahora, ya vimos que para un cambio debo de comunicar para yo lograr la educación del cambio, participar e involucrar a mi personal, facilitar el apoyo a partir de capacitaciones y reforzamientos de sus competencias, negociar y acordar los beneficios de acuerdo a los grupos o culturas específicas, y luego también debo de utilizar la manipulación o cooptación, que es dar a las personas claves funciones importantes del diseño y aplicación del cambio. Ojo, ¿eh? Me reí porque luego piensa manipulación. Ah, tengo que manipular al trabajador para que haga lo que yo quiero. No, no, no. Ahí va. ¿Cómo utilizarlas? Las personas tienen poder para resistirse al cambio. Las otras estrategias de cambio no funcionan bien. Las otras estrategias de cambio tienen un costo muy elevado. Dice, manipulación y cooptación. Dar a las personas claves, funciones importantes en el diseño y aplicación del cambio. Es decir, las personas no quieren entrar a su cambio, no quieren participar. ¿Cómo lo puedo lograr? Primero, las, eh, las actividades que tienen que hacer en atención a ese cambio tienen que ver con sus actividades. ¿Saben hacer esas actividades con el cambio? Esas actividades que le puso, ¿le van a ayudar a desarrollar nuevas habilidades? ¿Le va a dar capacitaciones o talleres o lo que sea para ayudar a potencializar su competencia? ¿Tomó en consideración tomó en consideración la opinión del trabajador para darle estas actividades? No, pues no, pues obviamente que va a estar resistente. Es como si, que digo que no podamos, no digo eso, pero es como si el de recursos humanos, específicamente a la selección de capacitación, lo pusiera a diseñar publicidad. No digo que no pueda, sí puede, pero no creo que lo haga con la calidad esperada por alguien que realmente sí corresponde a su puesto de diseño, ¿no cree? Entonces, también ahí entra no la manipulación de que, es lo que yo quiero, no, manipulación entra en, te voy a ayudar a potencializarte y a ti, tú me vas a ayudar a mí a gestionar el cambio. Nuevamente, es trabajo mutuo. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Redefiniendo una cultura del potencial humano. ¿Sí? Entonces, ese es un punto también sumamente importante. Y el último nos habla de la coacción, que es amenazar con la pérdida del puesto o de un ascenso, con una transferencia o incluso con la pérdida del empleo. Cuando la rapidez es esencial para enfrentar la crisis, los iniciadores del cambio tienen poder sobre las personas o otras tácticas de cambio no han dado resultado. Esta, mire, hágale así. Esta regla que no la haga. ¿Qué es esto? La coacción es prácticamente amenazar a su cuerpo. No lo haga, no lo amenace, no. ¿Por qué? Porque las amenazas obviamente llevan a la pérdida de identidad. La amenaza le da fuertísimo a la cultura, al sentido de identidad, al sentido de pertenencia, etcétera. Entonces, no amenaza a su colaborador. ¿Por qué? Porque en las amenazas, ¿qué genera síndrome del sobreviviente? Y el síndrome del sobreviviente, ¿qué me va a generar? Burnout. Y el burnout, ¿qué me va a generar? Problemas, violencia laboral, o moving, rotación de personal, etcétera. ¿Cuál es la mejor manera, sin que lleguen a estos extremos de amenazar, que igualmente no lo hagan? Uno, nuevamente, me regreso, comunicando, involucrando, capacitando, negociando y, otra vez, manipulando, pero yo lo digo como especialización del trabajo. Con esas es más que suficiente porque el colaborador se va a adaptar.
¿Sí? ¿Le va a costar? Claro que le va a costar, porque es un cambio y no a todos nos gustan los cambios y no a todos se nos facilita, pero lo va a hacer. Y otro punto importante, ¿y qué hago con los rezagados? Créanme, cuando empiezan a colaborar 4 de 5 o 3 de 5 y hay un buen seguimiento, hay una buena comunicación, un buen trabajo, se genera un clima favorable que genera un ambiente de colaboración, los otros dos en automático se alinean. Así de sencillo. O el que no se alinea, aunque ya se hace una intervención individual. Pero no necesito de esta coacción. Ay, que usted lo hace ver tan sencillo. No, es que no lo hago ver sencillo, es que sí es. Así es. Pero en ocasiones nos gusta irnos a lo seguro o a lo fácil, amenazando. Y luego nos preguntamos que por qué los trabajadores casi no duran, o por qué los colaboradores no son leales, o porque nadie quiere trabajar de la generación nueva en nuestras empresas. Entonces, también es un punto que tenemos que considerar. Y bueno, el mantenimiento de la cultura del cambio, ya para dar por concluido este pequeño curso, y es que para este mantenimiento nos basta, perdón, aquí me equivoqué, esto no es aquí no es resistencia, aquí me equivoqué, pero aquí basta con que desarrollar un conjunto de ideas compartidas. Cuando la organización construye una cultura enfocada en la capacidad para aprender, confirmar el valor del aprendizaje y fomenta que las personas compartan ideas. ¿Cómo se llama esto? Confianza. Quiero mantener una cultura, como dice el tema, quiero mantener la cultura del cambio, potencializando el capital humano, se logra a partir del desarrollo de conjunto de ideas compartidas. ¿Cómo se logra? Escuchando a su colaborador. Escúchelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso cuando en ocasiones damos capacitaciones, no analizamos que realmente la capacitación va a depender del nivel jerárquico, que es una capacitación operativa, línea media, alta dirección. Un ejemplo. Quiero mejorar la comunicación en la empresa. Invito al licenciado Alvías porque tiene muy buenas capacitaciones de comunicación. Pero le digo que me la dé de manera general. No, no aplica. ¿Por qué? Porque la comunicación de un operativo, ¿sí? Tiene que saber comunicar las necesidades y sobre todo saber que cuando lleva un problema debe de llevar una o dos soluciones. Dos, de recibir órdenes. Cuando hablo de la comunicación de la línea media o de estratégico operativo estratégico, hablo de la forma de comprender las actividades o ideas nuevas de la alta dirección para la forma en cómo yo las comunico al operativo. Pero ojo, no a su nivel de comprensión, no, a su nivel de operatividad. Y mientras la comunicación de la alta dirección es en relación a el plasmar las ideas en beneficio del cumplimiento de los objetivos, también se relaciona con la comunicación coordinada y con la comunicación ascendente. O sea, son tres enfoques distintos y es un mismo tema, pero aplicado de manera distinta. Luego viene lo que es el desarrollar la competencia organizacional. Esta se refiere a los medios que utilizan los gerentes y los líderes para fomentar el desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades de sus subordinados. Luego tenemos esclarecer las consecuencias. Uno de los elementos más poderosos de una cultura de aprendizaje es la comprensión clara de las consecuencias de lo aprendido y lo no aprendido. Las personas suelen hacer aquello por lo que son recompensadas y evitar aquello por lo que son sancionadas. ¿Qué prefiere? Que sigan las actividades, que sigan o que hagan, que sigan o que hagan las actividades en el cumplimiento de objetivos a fin de ser reconocidos o a fin de las amenazas. ¿Qué cree usted que genera una mayor cultura de identidad? ¿Las amenazas o las recompensas? Realmente, ¿no? Ahora, no nada más es recompensa económica, hay sociales, bueno, están los responsables positivos, ¿no? Que son reconocimiento social, que es la incorporación a proyectos nuevos, etcétera. Cuarto, configurar procesos de gobierno. Es decir, los procesos de gobierno son las estructuras, los procesos de toma de decisiones y las estrategias de comunicación que utiliza la organización. Es decir, que el poder está descentralizado, que ciertas personas, los líderes de sus equipos de trabajo, pueden tomar decisiones y no tienen que esperarse a que venga su jefe para que las autorice. No, al contrario, se pueden homologar las decisiones, se pueden pasar las decisiones hasta cierto punto los líderes y estos puedan tomar decisiones. Y eso también potencializa porque vuelve a su personal competente en la toma de decisiones estratégicas. Y cinco, desarrollar capacidad para el cambio. Los avances tecnológicos tienen efectos importantes en la creación de una cultura de aprendizaje. El primero en la generación de las ideas con impacto, como la localización de centros de excelencia,
generalización de las ideas a través de las fronteras organizacionales, y pues obviamente la tecnología agiliza esa propagación. Cuando el conocimiento se concentra en las bases de datos, los trabajadores de cualquier lugar del mundo pueden utilizar la tecnología. Y el sexto, desarrollar liderazgo para el aprendizaje. La máxima expresión de la capacidad del aprendizaje organizacional son los líderes que enseñan a las personas a aprender continuamente. Y bueno, prácticamente de eso habla lo que es la redefinición de la cultura organizacional a través del potencial humano. ¿En qué en concreto de qué hablamos del potencial humano? Estamos hablando del potencial humano, en todo momento hablamos de él. El potencial humano no es, y no le voy a hablar yo decir, potencialízalo con estas capacitaciones. No, eso no es potencializar. Potencializar corresponde a qué es lo que yo hago para que mi colaborador se sienta parte de, primero, que se sienta parte de, que es la cultura. Segundo, ¿qué hago para que mi colaborador se vuelva especialista en una función específica? A través de la generación de la técnica del cambio, atendiendo las posibles resistencias. ¿Cómo? Como se lo mencioné ahorita, comunicación, negociación, participación, etc. La potencialización del capital humano se logra a partir de la incorporación del mismo capital a la generación de los cambios. No se logra la potencialización del capital humano a partir de los cambios bruscos, al contrario. ¿Quiere potencializar a su capital humano? Involúcrelo, escúchelo, tómelo en cuenta, déle sus capacitaciones, pero que realmente necesita, no las que usted cree que necesita. ¿Vale? Entonces, en fin, ese es el tema y esa es la importancia de la redefinición de la cultura del potencial humano. Cuando lo involucramos mismo en la organización y vemos, perdón, en el cambio, y vemos y cambiamos nuestra percepción de que organización y personas son dos cosas distintas, sino al contrario, son lo mismo. Acuérdese, quiere llegar lejos, vaya acompañado. Quiere llegar a corto plazo, pues vaya mejor. ¿Sale? Y pues bueno, sin más, pues muchísimas gracias por este pequeño espacio, ahí donde usted se encuentre, en un café o en su casa, o si ya se durmió, pues que descanse. Y pues que no quede más que invitarlas el día de mañana por la marca personal poderosa. La clave para ganar clientes, esto es bien importante y es cierto, dado que a partir de esta parte de la marca personal, pues usted puede generar su propia identidad, ¿vale? Y pues bueno, sin más, es un gusto el haber estado aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Alvidres y pues como siempre suelo decir, espero que la pase excelente, cuídense mucho, pórtense bonito, excelente inicio de semana y pues nada, espero que le haya gustado la capacitación o este pequeño curso y sea feliz. Nos vemos. Un gusto.